Bueno, pero yo le tengo que obedecer también al Señor, entonces a mi papá y a mi jefe. Pero me sorprende cómo todo está en perfecta línea. ¿Estamos listos? ¿Con la actitud correcta? ¿Todos? ¿Allá atrás? Perfecto, pues atentos, por favor, porque me voy a ir rápido. Les voy a compartir primeramente cómo y por qué esta palabra. ¿Ok? ¿Estamos bien? Eh, y quiero empezar eh, comentando que ahora que estamos hablando sobre los últimos tiempos y todo lo que hemos aprendido, que ha sido, al menos para mí ha sido muy sorprendente, no sé para ustedes, yo esperaría que sí. Vamos directo a Mateo 10:21. La señal, dentro de las señales de los últimos tiempos, hay una que no quisiera que hubiéramos, porque dentro de todas las cosas que extraordinarias que suceden, que van a suceder, que están sucediendo y que van a suceder, no debemos de dejar pasar esta que tiene que ver con los padres y los hijos. Dice Jesús en Mateo 10:21 que hacia el final de los tiempos el hermano va a entregar a muerte a su hermano. Los problemas familiares que ahorita tienes no son nada en comparación con lo que puede venir, con lo que va a venir. ¿Dónde está Josué? ¿Se me fue? ¿Ya se lo llevó el Señor? Si alguien desaparece en este tiempo, no es arrebato del Señor, es una abducción, ¿eh? Así que agárrenlos de donde puedan. Dice que el hermano va a entregar a muerte a su hermano y el padre a su hijo por causa de la fe en Jesucristo. Esto es algo terrible, ¿eh? Y esto no es de la noche a la mañana, esto va sucediendo poco a poco en las familias con las rencillas que van sucediendo. Dice que se levantarán los hijos contra los padres. No es casualidad, mi querido Valentín, que hoy los hijos se enojen con los papás, se levanten y les afrenten. Y miren, y los harán morir. ¿Se imaginan esto? Está sucediendo. Los hijos matando a sus padres y serán aborrecidos por causa del nombre de Jesucristo. Así que si tu familia no te acepta mucho, triste por ellos y tienes que darle la gloria a Dios. Ahora, muchas personas, ojo aquí, muchas personas ceden ante su familia. No necesitan un narcotraficante o un terrorista que les ponga una metralleta en la sien y decirle, si no niegas a Jesucristo, te mato. No, aunque su familia le diga, tenemos un convivio el próximo domingo, ya se dieron. Ay, es que es el cumpleaños de mi nene, no voy a estar el domingo. Así de sencillo niegan a Jesucristo. Así de sencillo comprometen sus principios. No necesitas a alguien que te ponga una pistola. ¿Por qué es importante esto que te estoy diciendo? Porque dice ahí, pero el que persevere. ¿Hasta cuándo? Perseverar nos llevará. Si yo vengo un domingo, ¿estoy perseverando? Todavía no puedo decir que estoy perseverando. Si vengo al siguiente, todavía no. Tendríamos que pasar un tiempo de perseverar hasta el fin. Para perseverar, imagínense por favor, que este es mi camino, mi meta es llegar allá atrás, y todos estos son adversidades, problemas que el camino me va a presentar. Perseverar es ir un lado por el otro, por arriba, por abajo, pero seguir caminando. Es que no pude ir porque se me atravesó esto. Es que no pude ir porque esto. Es que no pude ir porque esto otro. La vida está llena de situaciones que
todo el tiempo van a estar obstaculizándote para que no perseveres. Si tú piensas que porque hoy sí, mañana no, pasado sí, 2 veces no, eso es perseverar, eso no es perseverar. Eso es como jugar a serpientes y escaleras, y cada vez que dejas de perseverar, cada vez que una situación evita que hagas lo que tienes que hacer, te regresan atrás y te regresas hasta el principio en muchas ocasiones. Por eso es que la gente no crece, no madura, porque siempre va a tener una excusa. Ahí no dice, Ángel, ahí no dice que el que persevere a veces sí y a veces no. El riesgo para ti y para mí es que creamos que eso es perseverar y no lleguemos al fin. Imagínate que hoy veniste y le dices al Señor, Señor, a partir de hoy voy a perseverar, y pasado mañana, martes, ya llega el Señor. Viene por su iglesia. ¿Perseveraste hasta el fin? Una característica de los últimos tiempos entonces es conflictos familiares, problemas matrimoniales, problemas entre padres e hijos. Tenlo claro, problemas matrimoniales va a traducirse en problemas familiares. Ahora mira, segunda carta a Timoteo, solamente 2 para que veamos. Hay muchos otros. También debes saber esto, tú, iglesia, en los postreros días, los últimos días, vendrán tiempos, ya se me desinflaron, tiempos. Ahora, ¿por qué son peligrosos estos tiempos? Los últimos días se inauguraron con la venida de Jesús, la primera, y desde entonces los últimos tiempos ya están en marcha. Eso quiere decir que desde que vino Jesucristo vienen tiempos peligrosos. Empezaron los tiempos peligrosos. ¿Cómo serán los tiempos actualmente? Más peligrosos. ¿Por qué son peligrosos, Israel? Porque hay hombres, personas que se aman a sí mismos. Quédate con eso. Y mira lo que dice después. En medio de todas esas características, antes están los blasfemos y dice desobedientes a los padres. Wow. Aquí algunos son padres, pero todos somos hijos, aún los que son papás hoy. ¿Tú cabrías en la categoría desobediente a tus padres? Si tus papás están vivos, todavía tienes tiempo de corregir eso. Ahora, ¿por qué los hijos son desobedientes a los padres? Porque se aman a sí mismos. No aman a sus padres. Deja de decirte algo. Una persona que no ama a Dios, que no le obedece a Dios, muy difícilmente le va a obedecer a su mamá y a su papá. Y una persona que no le obedece a su papá y a su mamá, que los está viendo ahí, los tiene frente, difícilmente va a obedecer a Dios. Una persona que no honra a sus padres, difícilmente va a honrar a Dios. Así como le cuesta trabajo a la persona levantar sus manos, brincar para Dios, así le cuesta trabajo honrar y obedecer y respetar a sus padres. ¿Sabes qué es lo? ¿Sabes cómo para que tú lo tengas claro? ¿Cómo se llama la cadena que te ata para alabar a Dios como Él dice que le alabes? Para obedecerlo, estar aquí domingo a domingo. ¿Sabes cómo se llama esa cadena? Pecado. Pecado. La persona que vive atada al pecado es la persona que está esclava al pecado, no es libre para Dios. Parecería entonces que lo que sucedió en Babel, y por eso seguimos dentro del tema de la Torre de Babel. ¿Qué quiere decir Babel? Fuerte todos, ¿qué quiere decir Babel? Parecería que lo que sucedió en Babel sucede ahora entre los padres y los hijos. Aguas con los que tienen hijos chiquitos. Porque los que los tienen grandes les cuesta un doble, triple, cuádruple trabajo lo que voy a decir ahorita. Mira, hijos también, escuchen esto. Nacen los hijos.
preciosos, hermosos. Bueno, nacen feos, pero a los 3 días ya se ponen hermosos. Hay algunos que ni 30 años los ya. Pero bueno, nacen los hijos, a los 3 días ya están hermosos, preciosos, y los bracitos, y quieren abrazar, quieren estar con papá y con mamá, y no quieren que se vayan nunca. Empiezan a crecer, nunca ponen en duda lo que dicen los papás. Nunca, en esa primera etapa. Y aunque los desobedezcan a los papás, no es porque dejen de creer que papá y mamá están diciéndoles una mentira, ¿no? De pronto un día, a ese que hablas el mismo idioma, que le hablas y te hace caso, que no lo puedes callar porque te platica todo. De pronto, o sea, te duermes en la noche, te despiertas al otro día, ¿le hablas? De repente empieza a hablar otro idioma. No, bien, mal. Y de pronto empiezan como a molestarse, ¿no? ¿Por qué les estás preguntando lo mismo que la semana pasada? ¿Cómo te fue? ¡Allá! ¡Déjame en paz! O ya no hablan, como están diciendo ahorita ya. De pronto parece que Dios puso dos lenguajes ahí distintos entre los padres y los hijos. Se aíslan los hijos, se callan, ahora empiezan a ocultar cosas, mienten. Un día se están entendiendo a la perfección con sus papás, al otro día hablan dos idiomas distintos. Señal de los últimos tiempos. Cuidado, hijos, porque todos los que somos hijos las llevamos siempre de perder con nuestros papás y eso nunca va a cambiar. Ahora, desde hace tiempo hemos estado hablando de la guerra de las simientes, las dos simientes. Un ángulo que no debemos obviar es que se trata de dos descendencias, o sea, dos hijos, dos líneas de hijos, con dos papás distintos, con dos padres distintos. ¿Dios o el dragón? Uno de los puntos que más nos ha costado trabajo, o a algunas personas nos ha costado trabajo también a todos en diferentes momentos, es que cuando hablamos de las dos simientes, estamos hablando de simientes, de descendencias, de hijos físicos o espirituales. Ojalá podamos tenerlo claro. La respuesta es que son las dos, tanto físicos como espirituales. Una no elimina a la otra, nada más que hay que considerar en qué momento y cuándo se da lo espiritual y cuándo se da lo físico. Se los voy a tratar de aclarar muy rápido. Una descendencia o simiente espiritual va a tener una de estas dos o las dos expresiones o connotaciones. Primero, en relación con Dios, los que creemos y entregamos nuestra vida a Cristo, dice Jesús, nacemos de nuevo espiritualmente. ¿Físicamente? No, nacemos espiritualmente por el poder del Espíritu Santo. No es de nosotros, el Espíritu Santo nos hace nacer. Ahora, si nos referimos al diablo, les pregunto, ¿la descendencia espiritual del diablo nace por el poder del espíritu del querubín? Piénsenla bien, piénsenla. Si hablamos de Dios, nuestra fe en Él, en Cristo Jesús, nos hace nacer espiritualmente por el poder del Espíritu Santo. ¿Eso es correcto? Si hablamos del diablo, los hijos del diablo nacen espiritualmente por el poder del dragón, por el poder espiritual del dragón. No, la Biblia no dice eso por ningún lado. ¿Están de acuerdo? Ese poder es única y exclusivamente de Dios. ¿Cómo? Es único y exclusivamente de Dios y de Jesús el haber nacido de una mujer por el Espíritu de Dios. ¿Están de acuerdo con eso o no? Nadie más ha nacido así. Aunque tus papás te hayan dicho que quién sabe cómo llegaste, tú no naciste así. Ay, un día ya estaba embarazada. No le creas. ¿Bien qué la pasó? ¿Están de acuerdo?
Entonces, solo los que somos hijos de Dios, creemos en Cristo Jesús, nacemos espiritualmente por el poder de Él. Como los hijos del dragón no nacen de esa manera. Entonces, los hijos del diablo son hijos del diablo porque nacen físicamente de él. Porque él no tiene el poder del Espíritu Santo para embarazar a una mujer por el Espíritu. Por eso él tuvo que integrar su naturaleza con la naturaleza humana, con la naturaleza animal. Así que primero, lo que vemos primero en la Biblia es que la descendencia del diablo fue física. Pero también hablamos de los hijos del diablo de manera espiritual. Pero no porque nazcan por el poder del espíritu del dragón, sino porque imitan, porque actúan, porque piensan, porque creen, porque se conducen de acuerdo a los principios diabólicos. Y hay muchos que en toda la historia de la humanidad que voluntariamente, conociendo al diablo, dicen yo lo quiero servir, yo quiero ser su hijo. ¿Estamos de acuerdo? Bruno, tenemos una pregunta acá. No dice que ya estamos muertos, o sea, no nos dice la palabra que estamos muertos. Entonces, ¿en qué momento hay vida ahí en alguien que es cierto? O sea, nacemos ya muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Y la misma Biblia nos dice, ¿no? Que en pecado nos constituyó nuestra madre, entonces ya estamos muertos de por sí. ¿Y cuál es? O sea, Bueno, o si sea, tú de me que estás no es preguntando que nacido, si la que no Biblia nací, dice eso, es que no a ver, nacemos. permítame, porque Ah, no te estoy escuchando. ah, ok. Si tú me estás preguntando si la Biblia dice eso, pues No, sí. que dice la Biblia eso, entonces digo, no nacemos físicamente o sea, hijos del diablo, No, físicamente, yo no estoy diciendo ¿no? que. Pero a ver, A ver, no espérame. entendí, más bien no entendí, Lo pastor, que perdón. dije fue, lo que vemos en la escritura es que primero la descendencia del dragón fue física. Lo que vemos en la Biblia, todo lo que hemos visto durante todos estos meses. Yo no estoy diciendo que la Sí, humanidad lo de entera la es hija del genética diablo. es que había lo de Lo los que dije, lugareros. Ahora ya no, no todos. Esa es la pregunta, o sea, si ahorita Ok, ok. por eso digo, la duda es Vuelvo al también principio que les estoy físicamente. mencionando, para ayudarnos. No quitemos una u otra. ¿Sí? El hecho de que haya descendencia física del dragón no quiere decir que no haya descendencia espiritual o viceversa. Pero ¿qué es una descendencia espiritual del diablo? Es diferente a la de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios nacemos espiritualmente por el poder del Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo. No hay ningún espíritu demoníaco que haga nacer de nuevo a una persona. ¿Cómo son los hijos del diablo? Lo primero que vemos en la Biblia es que son físicas, hay una descendencia física por la mezcla de la naturaleza angelical, la naturaleza humana y la naturaleza animal. Lo primero que vemos en la Biblia. Después también vemos, hay una descendencia espiritual del diablo. Pero ¿cómo es una descendencia espiritual del diablo? ¿Nace por el poder del espíritu del dragón? No, es por la imitación de los, o por porque se apropia de los principios y piensa y habla y actúa conforme el diablo. ¿Sí? No nació físicamente, pero su estilo de vida es como un hijo suyo. Actualmente hay hijos físicos del dragón, sí. Los extraterrestres, ya hablaremos más de eso. Pero también hay una descendencia espiritual del dragón. Todos los que, todos los que se dominan por el espíritu del anticristo, que dice la escritura. Y todos esos están muertos. Todos los que Espiritualmente, sí, espiritualmente claro, sí. claro, por supuesto. Allá, si le puedes pasar, por favor. Si le puedes pasar el espíritu, perdón, el micrófono. Recuerdo que alguna vez hablaste sobre el pecado original, pero ya no recuerdo la respuesta. O sea, nacemos, eh, El pecado original como tal fue lo que ya abundantemente vimos, no me voy a extender ahorita.
en Génesis 3. Sí, al nacimiento ¿Cuál es la condición del ser humano a partir de ahí? Nuestra naturaleza, ¿sí?, tiende al mal. ¿Sí? Hay una tendencia, es cuestión de tiempo para que pequemos. Pero para cometer pecado necesitamos tener una conciencia y una conciencia para poder ejercer la voluntad. Por eso es complicado saber en qué punto se pone, en qué año de la vida se pone. El año 12, como lo han puesto en muchos lugares, pues, es un buen año, ¿no? O a lo mejor algunos van muy adelantados y a los 10. Cuando hay una conciencia y esa conciencia motiva la voluntad de pecar, consciente de que estoy haciendo algo malo, entonces ahí ya hay un pecado, ¿no? Nuestra tendencia a pecar. Entonces, nuestro nacimiento, ojo, a ver, aquí, porque realmente es sencillo, no hay que complicarnos tanto. Los hijos de Dios, déjenme dar un paso atrás. Los seres humanos, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Son su creación. Solo a los que creemos en Cristo, y creer no es un ejercicio intelectual, creer es perseverar en Él hasta el fin, seguirlo, ser, madurar, todo eso es creer en Él. A nosotros se nos dio la potestad del derecho de ser llamados por el poder del Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo. Yo no me quería extender tanto en esto, pero estoy entendiendo, pero necesitamos avanzar rápido porque este no es el mensaje. Solamente estoy tratando de, por eso no podemos estar enseñando lo mismo todo el tiempo. Yo necesito que todos lo tengan bien claro. Hijos de Dios, somos hijos de Dios por el nacimiento nuevo que nos da el Espíritu de Dios. Los hijos del diablo son porque o nacen físicamente de él por una mezcla genética o porque viven de acuerdo a los principios del espíritu del anticristo. ¿Está claro? Por lo tanto, los hijos de Dios, ¿nacemos físicamente de Dios? No hay un hijo más que Jesús. Dios no tiene hijos físicos. O sea, no necesita una esposa para tener hijos. ¿Estamos de acuerdo? Porque Él nos hace nacer por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos hace que nazcamos físicamente ¿de quién? De tu mamá y de tu papá. Ese es el diseño de Dios. Somos suyos porque primero nos creó, luego nos formó. A diferencia de la creación, de los árboles, los mares, los animales, tú y yo podemos decidir si somos parte de la familia de Dios o no. ¿Estás de acuerdo, Yol? El dragón sí ha tenido hijos físicos. Los híbridos, los giborim, los nefilim, que no puede hacer lo que Dios hace. El diablo usa su naturaleza, la humana, la animal, y mezcla para él crear su descendencia. Quiere ser Dios. Como Dios quiere crear su descendencia. Maravilloso trabajo de Bruno, de Lau, de Victoria, de Alex Sintec, no es cierto, Alex Cabrera. Vean esas películas que nos están recomendando. Ya vieron El Cuarto Contacto, ahí está en YouTube, véanla. Y ahora estamos sugiriendo Prometeo. El diablo quiere hacer su propia creación porque él quiere ser Dios. Entonces, voy a cambiar un poquito de tema, pero todos estos temas tienen que ver para lo que Dios te quiere decir. Hace poquito les comenté que empecé a orar por su ofrenda. Dios puso en mi corazón orar para que hubiera un aumento de 2 ceros. Yo me puse a orar, empecé a orar. Dije, Señor, que esta ofrenda tenga 2, y así oré por todos los sobres y los depósitos. De pronto, como a la segunda semana, me di cuenta porque vi una ofrenda de 200, 300 pesos y de pronto ahí dije, chico, le agregué 2 ceros. Dije, una ofrenda de 300 pesos, si le aumenta a Dios 2 ceros, esto van a ser. Dije, no sé no supe lo que dije. Eso es muchísimo, ¿están de acuerdo? Eso es lo que tenemos que quitar de nuestro corazón.
Eso es lo que tenemos que quitar. Bien, amén. Porque tú eres la única. Mira, tú eres como Pedro. Tú dices lo que todos estamos pensando, pero no nos atrevemos a decir. Así que está muy bien que lo digas, porque todos necesitamos ser transformados. No creas que eres tú nada más. ¿Recuerdan que un día les platiqué de una iglesia en Estados Unidos que su ofrenda semanal en promedio eran de 300, 400 mil dólares? ¿Por qué no vinieron? ¿Saben cuántos miembros tiene esa iglesia? Ni 20. A veces esa iglesia llega a tener ofrendas de un par de millones de dólares. Semanal. 20 miembros. Iglesia, entiéndanmelo. Estamos en una situación económica terrible, como con las ofrendas. Terrible. ¿Saben qué es lo que pasa cuando una persona no viene? No da su ofrenda. Claro que si yo hablo de esto, van a decir, ay, el pastor solamente piensa en el dinero. No tiene ni idea cómo semana tras semana, semana tras semana, yo oro por las ofrendas. Lo que veo es cada vez mayor disminución. Menos. Pero es ahí donde se tiene que tener fe. Y yo les dije esto para provocar su fe, porque Dios la está provocando conmigo. Porque 2 ceros a su ofrenda es muchísimo. Pero necesito que ustedes lo crean. Está empezando a suceder. Les acabo de decir que la situación está de terror, ¿eh? De verdad. Así que no me entiendan que si les estoy diciendo que está empezando a suceder, ustedes digan, ay, ya hay un chorrísimo de dinero. No. Primero, escuchamos el testimonio de nuestra queridísima Tania. Pero semana tras semana ha venido sucediendo algo en las ofrendas. Una persona, no les voy a decir quién, era la que me proveía toda la morralla de la semana que yo iba a usar. La semana pasada ya no hubo ni una sola moneda en ese sobre. Yo dije, caray, ¿por qué no me das mi morralla, señor? ¿Ustedes creen que dije eso? Puros billetes. Han estado sucediendo cosas. Hace 2 semanas, perdón, una persona, le mando saludos porque sé que nos está viendo, Aurea y su hija Victoria. Victoria, tocaya tuya, 11 años, segundo de secundaria, acaba de pasar. Y le dieron su beca de BBW. Y te van a dar el señor un BMW también. Me hablaron, bueno, le hablaron a Eric y luego me hablaron a mí, diciéndome, Victoria, de 11 años, pastor, este año me acaban de dar mi beca, quiero dar mi primicia. 11 años, Sergio, tú lo puedes creer, 11 años. 11 años. ¿Vieron al guapo de Emiliano acá? ¿Cómo nos parecemos, no? La alabanza. Ani, ¿por qué te burlas? La alabanza de los niños, los jóvenes. Hace 2 semanas estaba hablando acá con Sauro y Lupita sobre un tema de trabajo. Lo que me dijo fue, necesito cantidad que no les voy a decir para que no se me asusten. Ajá. Yo le dije, necesitamos orar y creer que Dios te va a dar esa cantidad y lo estoy haciendo, como también estoy orando por todos ustedes. Viene el mensaje de Esme la semana pasada, Romanos capítulo 8, donde dice que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual llamamos a Dios Abba. Somos hijos los que hemos respondido al llamado de salvación, creyendo en Cristo Jesús, el único Salvador, y que Él ha entregado su vida por nosotros. Y ahora nosotros somos sus discípulos. Quiero preguntarle, levante su mano, ¿quién ha hecho esto en su vida? Ya. ¿Quién es hijo de Dios hoy? Levante su mano. ¿Ok? Ahora, sabemos que somos hijos de Dios, ¿cierto? Pero corremos el riesgo de no vivir
de no pensar, de no comportarnos como hijos ante Dios y ante la gente, ante la vida, que era lo que nos estaba diciendo Felipe hace rato. Impresiona porque, digo, yo podría decir a Felipe, ya me estás spoileando el mensaje. No, Dios nos está subrayando lo que Él quiere hacer el día de hoy. Por ejemplo, y lo platicaba con Isauro, tendemos a pensar que estamos mal si le pedimos a Dios más de lo que tenemos. ¿O no? Ay. Te lo voy a decir otra vez. Tendemos a pensar que estamos mal si le pedimos a Dios más de lo que tenemos. O que si le pedimos cierta cantidad o ciertas cosas es mucho. ¿Quién de ustedes le está pidiendo al Señor el día de hoy 1,000,000 de pesos? ¿Por qué? Empiezan a venir los pensamientos piadosones, espiritualoides, religiosoides. Es mucho. Quiero que me digan, pónganmelo en pesos o en dólares o en quetzales, en lo que ustedes quieran. Díganme a partir de qué cantidad es mucho que ustedes le pidan a Dios. Hay personas que dicen, no, es que ya le pedí demasiado. ¿Cuánto es demasiado? ¿Cuánto es mucho? ¿A partir de qué cantidad deja de ser correcto, Sergio? Dime, por favor. Dime. Porque si tú dices, si yo te digo que yo estoy orando para que Dios, tu papá, aumente 2 ceros a tu ofrenda, tú eres el primero que va a poner una barrera. No, pastor, es mucho. No ores por mí porque eso es demasiado. ¿Amén? ¿Quién de ustedes ha dejado hablarle a Dios por causa de que se portaron mal en la semana? Que no hicieron lo que tenían que hacer, de que pecaron. Si tú le dejas de hablar a Dios porque pecaste, ahí hay Babel, ahí hay confusión. Ahí estás tú como hijo haciendo lo que los hijos hacen. De pronto, de un día para otro dejan de hablar. De un día para otro se aíslan. De un día para otro ya no piden. De un día para otro ya son otros. Ya no hablan el mismo lenguaje. No entienden. O sea, el papá está diciendo, no entiendo a mi hijo. Y el hijo está diciendo, es que mi papá no me entiende. No me va a entender. Si le platico esto, no me va a entender. Lleva ¿cuántos años? 20, los que sean. ¿Cómo no te va a entender? ¿Tú crees que él no hizo lo que tú ya estás haciendo? ¿Tú crees que ella no hizo lo que tú estás haciendo hoy? Hizo eso y más, seguramente. Entiende perfectamente. ¿Tú crees que te va a dar una patada y te va a sacar? Por eso te aíslas. Pero tú haces lo mismo con Dios. Dejas de hablar con Él porque vienen todos esos prejuicios a tu cabeza, a tu corazón y a tu espíritu. Te aísla y ya no le pides. Voy a tratar de romper eso el día de hoy junto contigo. Pero te necesito. Por favor, no te me duermas. Voy a decir una palabra fuerte. No se me asusten. Bastardo. ¿Qué es un bastardo? No, bastardo o bastarda, ¿no? Ahora que está la inclusión. Quiere decir espurio. Esta palabra la escuchamos ahora mucho en los políticos. Presidente espurio. ¿Qué quiere decir? Ilegítimo. Es lo que quiere decir. Pero para que lo entendamos claramente, es alguien que nace, pero no es reconocido. No se le dan los apellidos del padre, ni los derechos, ni los privilegios de la familia. Ese es un bastardo. Perdónenme, eso éramos nosotros antes de entregarle nuestra vida a Cristo. Si alguien hoy no le ha entregado su vida a Cristo, ya que esté en cualquier parte del mundo o aquí,
Entonces, esa es su condición. Una persona a quien que no tiene los privilegios de ser parte de la familia de Dios. Para esa persona, Dios, puede ser que sí exista Dios. O sea, el bastardo puede creer en Dios, pero es ajeno a él. Parte de la familia de Dios, ni Dios es su padre. Dios, pero no es su padre. Por eso, tremendo el texto que nos dio Esmeralda la semana pasada, Romanos 8:14. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? ¿Porque nacimos físicamente de él y de su esposa? No. Porque nacemos del Espíritu Santo, somos nuevas personas. ¿Cómo sabemos que somos nuevas personas? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, imagínate un domingo por la mañana. ¿Qué te va a decir el Espíritu de Dios? Oye, mijo, necesitas ir a mi casa con mi familia para que, ay, perdóname, el Espíritu Santo, ¿no? Perdóname, se me olvidó que esta semana tú tenías negocio allá en tal lado. Ay, perdóname. No, vete al negocio. ¿Te va a decir eso el Espíritu de Dios? Ay, discúlpame, se me olvidó que hoy tenías el bautismo de tu sobrina. Vete al bautismo de tu sobrina. ¿Te va a decir eso el Espíritu de Dios? Ninguno de aquí, de los que están viendo, sabe, perdón, ninguno de los que está aquí, ni de los que nos están viendo, ignora que ese día es del Señor. No lo ignoran, lo saben perfectamente. Ser guiado por el Espíritu de Dios no es que te venga a decir algo que tú no sabes, sino que te haga hacer lo que Él dice que tienes que hacer. ¿Sabes en qué momento tú vas a decidir no faltar el domingo 18 de octubre del año 2027? ¿Sabes en qué día tú vas a decidir no faltar el domingo 18 de octubre del 2027? ¿Sabes cuándo? ¿Sabes qué día? Ahora. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, naces de nuevo, eres guiado por el Espíritu de Dios. Ya quedó resuelto eso. Ya quedó resuelto eso. Ya no hay domingo que tú no le entregues a Dios porque le acabas de entregar tu vida. Ni modo que le entregues tu vida de lunes a viernes y el domingo no. ¿O sí? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Los que son, a ver, todos ayúdenme, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud, ya eso es ser libre. No nos va a liberar Dios de una esclavitud para meternos a otra o a la misma, para que estemos temerosos. Hemos recibido el espíritu, a ver, ayúdenme por favor todos, sino que, a ver, haz lo tuyo, sino que, ahora les voy a pedir por favor que todos digan Abba Padre. Eso no es lo que está diciendo ahí el texto. Yo le puedo hacer a cualquier persona que ande allá afuera, le puedo hacer a un satánico decirle, oye, ¿puedes repetir Abba Padre? Abba Padre. El punto no es que no puedas hacerlo con tu boca, con tu lengua. Ojo con esto. Nacemos sobrenaturalmente, espiritualmente, respóndanme no nacemos de un vientre, sino recibimos por fe la adopción del Espíritu de Dios. Ese Espíritu, quiero que me entiendas, es tan difícil para el ser humano entender que Dios es mi papá, que se necesita el poder del Espíritu Santo. No para que digas Abba Padre, ahí no dice decir, llamarle papá, sino clamar. Me impresiona. La palabra clamar que utiliza Pablo ahí es demandar a gritos.
Búscalo en el diccionario bíblico. Clamar es demandar a gritos, gritar. Digan conmigo, por favor, chillar. Cuando leo eso, viene a mi mente el día en que nací. ¿Me acuerdo? No. Pero también me vino a la mente el día que naciste físicamente. ¿Qué hace un ser humano cuando nace físicamente de su mamá? Chilla. ¡Ah! ¿Por qué? Entonces lo primero que hace el médico, la partera o lo que sea cuando, o el conductor del taxi, depende, ¿verdad? Lo primero que hace una vez que lo saca y le corta el cordón umbilical, se lo da a su mamá y el niño. Dime cuándo tú has demandado a gritos, chillado por tu papá. Les decimos, dancen, grito de júbilo. Una persona no puede ni siquiera, para Dios, necesita el poder del Espíritu Santo sobrenatural. Corte las cadenas. De la misma manera, tú crees que vienes con Dios y que hoy tienes una relación con Dios como tu papá. Jesús dijo, pide y no lo haces. Porque como nos decía Felipe, tienes la mentalidad de esclavo o cuando mucho de jornalero. ¿Cuánto te mereces pedirle a él? Esta semana mi salario va a estar. No le puedo pedir más de lo que, porque qué vergüenza. Pero vienes y le dices, padre. Yo te digo, dile padre. No, claro, decirlo sí. Pero aún el que tú tengas una relación con Dios, como, no como tu padre, como tu papá, papito, un bebé, como un niño. No puedes si no te libera el Espíritu Santo. Tu mente llena de prejuicios, de mentiras del mundo, de culpa, de maldad, necesita hoy que le grites, que le chilles, o sea, que demandes. Que demandes. ¿Sabes qué quiere decir la palabra adopción? Ahí en griego quiere decir que te coloque como hijo, que te saque de la posición. No sé en qué posición estás con Dios, pero como tu papá, como tu papá, papá o papá, no lo ves. Y si tú a él no lo ves como tu papá, muy difícilmente tú te vas a ver como hijo. Ojo con esto. Respóndanme, por favor, todos. Necesito que lo hagan. ¿Quién nos hace nacer de nuevo? ¿A quién recibimos cuando venimos a Cristo? Todos fuerte. ¿Quién nos adopta? ¿Quién nos adopta? El Espíritu Santo. ¿Están leyendo ahí? ¿Quién nos adopta? ¿Quién nos hace gritarle a Dios que es nuestro papá? Joel 2:1. Profecía para los últimos tiempos. Toquen la trompeta, la corneta en Sión y griten. Y griten en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra porque viene el día del Señor. Profecía de los últimos tiempos.
Ustedes me dicen, ¿qué gritón es el pastor? Yo estoy obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Deberían de volverse unos gritones. No. Gloria a Dios por los gallos que se nos salen acá al frente a los gritones. Que no te importe que se te salga el gallinero completo. Va a pasar algo si no gritamos. El versículo 12. Pero a una hora, dice el Señor, fíjate, primero dice, griten porque viene el día del Señor. Proclamemos el evangelio, pero chilla. Porque señal de los últimos tiempos son hijos desobedientes. No solamente a tu papá o a tu mamá o tu hijo que te desobedece, sino tú que le desobedeces a Dios. ¿Crees que le obedeces? Por eso les dije hace rato, vamos a hablar sobre la autoridad. Porque ustedes creen que me obedecen y no. Si anduviéramos en un barco a la mitad del océano y les digo de 2 en 2 y me salen con que no, en grupito, esa embarcación se va a ir al fondo. Junto con gritar, dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón. Vuélvanse a mí de lunes a viernes. Vuélvanse a mí un domingo de vez en cuando. No, de todo su corazón. ¿Con qué? Ay, Dios mío, estamos en el camino. Pero también ¿con qué? Chillar, chillar, chillar. ¿Quién de ustedes en esta semana chilló, naciendo de nuevo, diciéndole, papá? Si vienes al ayuno, Señor, creador de los cielos, todopoderoso, la tierra y del... ¡Sí! ¿Pero quién es ese? Lo sabes, pero no lo vives. 24. Ahora fíjate. Bueno, dice el 13, desgarren su corazón. Esme, próximo ayuno, a chillar y a desgarrarnos. Hay pastores que no lo siento. Hazlo para que lo sientas. ¿Ustedes creen que Josué 1:1, que está aquí con nosotros, que Josué en la semana dijo, y en tal momento me voy a humillar delante de Dios y de su iglesia y les voy a decir la neta, yo fui un rebelde y no quise obedecer? ¿Ustedes creen que Josué hizo eso? ¿Sabes qué pasó? El Espíritu de Dios tomó. Y eso que vieron aquí es lo que tiene que pasar contigo y con tu mamá y tu papá. Perdóname. He desobedecido. Ahora, esto es necesario. Porque mira lo que dice el 24. Ayúdenme a leerlo todos juntos, por favor. Necesito aquí que llenen su boca de la palabra de Dios. Dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. 25. Yo les restituiré los años que comieron la aruga y el pulgón, el saltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Comerán y alabarán el nombre del Señor su Dios, quien ha hecho maravillas con ustedes. Y nunca, ahora levanta tus manos y di, y nunca más seré avergonzado. ¿Cuándo? Esta es profecía para los últimos tiempos. ¿Quieren alabarle? Alábenlo. Yo, como Felipe, necesito tomarme y creer su palabra. Para los últimos tiempos, cuando vaya a ser el día del Señor. En los últimos tiempos, Él no quiere que su pueblo esté avergonzado, que le falte, que tenga sus depósitos a medio llenar o vacíos. No, Gaby, no, Charles, nadie.
no poniéndole 200 pesos al coche de gasolina porque ya no tengo. No ahí, tú haré mi ofrenda, no, doble cero a mi ofrenda porque Dios está multiplicando. ¿Qué dice ahí? Se llenarán de trigo tus depósitos, tus cuentas se van a llenar. Y vamos a llenar la copa y vamos a llenar tu copa a la mitad. ¿Qué dice ahí? Perdónenme ustedes. Perdónenme que ofenda su espíritu religioso. Su espíritu de Carmelita descalza. Y lo digo con toda tranquilidad y certeza, porque aquí no predicamos la falsa doctrina de la prosperidad. Perdonen si ofendo su chancla vieja. Su chancla vieja. Su zapato con el hoyo. Su vestido raído. Y que con eso digan, gloria a Dios por mí, por los hoyos en mi zapato. Amén. Perdónenme ustedes, pero Dios para los últimos tiempos quiere que su pueblo sea enriquecido económica y materialmente con todo bien. Junto con eso, en el 28 dice, fíjate, ¿qué dice ahí? Sucederá. ¿No está? Dice ahí, sucederá después de qué. ¿Qué es esto? Primero, a Joel, le mostró el Señor que primero iba a bendecir a su pueblo económicamente y después de eso, derramaré de mi espíritu sobre todo mortal. Y luego dice, sus sobrinos y sus primas, no, familia. Sus hijos y sus hijas. Entonces, hay una bendición económica y material abundante para sus hijos, para los que somos el pueblo de la bendición, y hay una bendición espiritual. Ambas, bendición económica y bendición espiritual, son del más alto nivel. Para los últimos tiempos, Dios tiene preparada una bendición económica y espiritual del más altísimo nivel. ¿Para quién? Para ti, para los que somos hijos, para los padres y para los hijos, para la familia. Cuando dice que tus hijos van a profetizar o que los hijos, todos somos hijos, van a profetizar. Profetizar quiere decir hablar la palabra de Dios. Eso quiere decir que Dios va a sanar los idiomas, el lenguaje. Que ahora los hijos de pronto un día dejaron de hablar el lenguaje de los papás y los papás el lenguaje de los hijos, y padres e hijos vamos a hablar el mismo lenguaje, la palabra de Dios. Vamos a hablar la palabra de Dios. Y hoy estamos aquí hablando la palabra de Dios. Levanta tus manos y dile, tú papá, me vas a bendecir económicamente, abundantemente. ¿Lo creen o no? Vamos a decir, tú vas a darme 2 ceros a mi productividad del día de hoy. Y de la misma manera, me llenarás de tu presencia, de tu Espíritu Santo, para que yo pueda clamar, chillar que tú eres mi papá. Amén. Te tengo que decir esto. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice al llegar el día de Pentecostés. Hoy tú escuchas Pentecostés y piensas en un movimiento, en una denominación de iglesia. En ese momento no tenía nada que ver con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no había llegado. Pentecostés quiere decir 50. Miren por favor conmigo. Al llegar el día del Pentecostés, ¿no? Ahí estaban todos reunidos y en el versículo 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo?
¿Qué está haciendo? Cuando estaban en el Pentecostés, estaban todos reunidos, los discípulos, y todos fueron llenos. ¿Qué es eso? Es el cumplimiento, es el cumplimiento, es el cumplimiento de la profecía dicha por el profeta Joel para los últimos tiempos, para los hijos de Dios. Ahí están inaugurados los últimos tiempos. Versículo 16, para que te quede claro, Pedro dice, esto fue lo dicho por medio del profeta Joel, sucederá en los últimos días. ¿Y qué dijo Joel? ¿Qué le dijo Dios a Joel que iba a venir primero? La riqueza y la abundancia económica y material, ¿cierto? Pentecostés era la fiesta de las cosechas, donde se llevaba ofrenda de las primicias y de las cosechas. Todos estaban reunidos ahí en Jerusalén, no para recibir el Espíritu Santo. Cuando ellos escuchaban Pentecostés no pensaban en el Espíritu de Dios. ¿Qué estaban pensando? En dinero. Era economía. Era venir a Jerusalén a entregar mi primicia, a entregar mi ofrenda por todo un año de bendición espiritual, de bendición espiritual, de bendición económica. Por eso estaban reunidos. Primero la bendición económica y luego ahí vino el Espíritu Santo. Esa profecía, ¿para cuándo fue? Para los últimos tiempos. ¿En qué etapa de la historia estás viviendo tú? Una profecía y una promesa que Dios cumple en las familias, entre los padres y los hijos. Estoy dando tiempo porque luego me dicen, pastores, que tengo esta cara porque lo estoy masticando y lo estoy digiriendo. Pues como tienen esa cara, los estoy dejando que mastiquen y digieran. ¿Sí? ¿Sí lo están haciendo? Ellos iban a dar sus primicias. La fiesta de Pentecostés era una fiesta de abundancia, de riqueza económica. Ahí viene el Espíritu Santo. Ahora, esos que estaban ahí reunidos venían a dar esas primicias y su ofrenda. Digan conmigo, para estar en paz con Dios. Ese pueblo creía en Dios, eran temerosos de Dios, guardaban su ley, pero lo veían como alguien lejano, alguien impersonal. Por eso, tal vez la máxima revelación de Jesús fue que ese Dios al que creían, al que respetaban, al que temían, también lo podían llamar papá. Jesús les dijo, Él quiere estar tan cerca de ti, ni siquiera como tu padre, como tu papá. Muchos se ofendieron. Por eso mataron a Jesús. Lo llamaron blasfemo. Porque Él se presentó, ahora sabes por qué Él se presentó, como qué, para ayudarte a ti. Para ayudarte a ti que eres un ser humano, que crees en Dios, que le temes a Él, para enseñarte y ayudarte a ser a comportarte como a tener una relación con Él como La Escritura nos enseñó a llamarlo Dios. Jesús nos enseñó a llamarle Padre nuestro. Pero el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, nos ayuda a que clamemos a Él como nuestro papito. Hasta que no se rompa todo prejuicio en tu mente, en tu corazón,
toda mentira, toda cadena, toda prisión, toda esclavitud, toda fortaleza que te impida vivir así con Dios, hasta entonces no vas a comprender espiritualmente cuánto te quiere bendecir. ¿Tú crees que es mucho lo que le pides al Dios que es dueño de todo? No tienes ni idea de lo que Él te quiere dar y lo que tú piensas que le pides es mucho. Hasta entonces no vas a dejar de andar con falsas modestias. Imagínate aquí como hace rato que estábamos en la convivencia y los niños de acá para allá y de pronto escuchas a los niños decir, no, yo no le voy a pedir eso a mi papá porque no se me vaya a ofender mi papá porque es mucho pedirle. ¿Qué harías tú si escuchas a un niño hablando así? ¿No voltearías y dirías, qué? Este engendro. Bueno, no le vamos a llamar. ¿O no? Pues así te escuchas. Así te ves. Ahí está la esclavitud. No vienes, sabes que no estás bien con Dios y no le pides. Como no le pides, tienes que enfrentar tu vida tú solo y por eso no vienes. Ahí está la cadena de la que tienes que salir, de la que hoy Dios te quiere hacer libre. Dios te quiere hacer libre de esas falsas modestias, de las poses espiritualoides, de la apariencia de bondad. ¿Tú crees que no se te nota? Se te nota. Digan conmigo, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Dónde está esa frase? En la historia del, ustedes y yo la conocemos así. Y dice, alguien le puso hijo pródigo y ahora ya todos, eso no lo puso, eso no lo dijo Jesús. Me gusta mucho una versión, la versión Reina Valera actualizada, 2015, que dice el hijo perdido. La parábola del hijo perdido. ¿Conoces la historia? Felipe ya nos la recordó hace rato, entonces podemos irnos tranquilos ya a casa. La reunión ha terminado. Rápidamente, dos hijos, ¿verdad? El menor, como bien nos dijo Felipe, le dice a su papá, dame mi herencia. Impresionante lo que dijo Felipe, ¿no? ¿Cuál herencia? Si estoy dando escuela y... Pero ves, ves, ahí hay abundancia. La misma historia empieza con abundancia de bien espiritual o de bien económico. Dame la herencia que me toca. A ver si aquí se rompe algo en tu corazón y en tu mente. El papá le dijo, ¿qué te pasa? No, hasta que yo me muera. Tú y yo sabemos que ese papá es una figura de pide y se te, ¿qué límite? Es que Dios no te va a dar para que no te pierdas. Es que Dios te dice que no porque Él sabe que eso te va a hacer daño. Pide y ¿qué tienes que hacer para que se te dé? Pero no pides tus prejuicios religiosoides, espiritualoides, y te quedas sin una y sin otra. Pide y dame toda mi herencia. Tenla. Te va lejos, eso hacemos cuando pecamos, nos vamos lejos y gasta todo, todo, perdidamente. Lo, Lupita dio el 20% a un asilo de ancianos, 30% lo dio a una asociación de niños de la calle, 50% lo dio a una asociación de damas pobres sin ropa, que ofrecían medias.
Y dicen algunos, ¿de qué color? Para ver si me las compro. Y dice, se fue lejos y malgastó todo viviendo perdidamente. ¿Mm? Pierde todo el dinero, pierde la diversión, pierde los amigos, entre comillas, que hay siempre que hay billete, que le va bien a uno, sus grandes amigos, pierde a las chamaconas mal vestidas, que estaban enamoradas de él. Qué guapo eres. El otro se la creía. Pierde todo. Lucas 15:15. Y fue, y se, a ver todos, y fue, y se, ¿quién de aquí quiere vivir como arrimado? Dios quiere. A ver, pónganme toda su atención acá, véanme, allá en casa. Dios quiere darte tú o tus casas. ¿Ven por qué les dije, ayúdenme a romper? Dios te quiere dar tu casa o tus casas, tus bienes. Lejos, 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 lejos de tus papás. ¿Ya no amén? ¿Ya no amén? ¿Ya no con la misma alegría? Papás, papás, nunca, nunca le pidan a sus hijos, nunca les pongan la tentación de vivir cerca de ustedes. Él no quiere arrimados, lejos. ¿No le crees a Dios? Dios quiere que seas un árbol, no un pajarito que viene a cobijarse en el árbol. La palabra de Dios nos da sabiduría para distinguir lo que es bendición y lo que no es bendición. Te doy esto mientras no. Mientras no. Si no lo haces, te van a dar, te van a ayudar y ya nunca vas a salir de ahí. Cuando este joven llega al extremo de no poder ni siquiera comer la comida de los cerdos, sucede algo que nos decía Felipe. Lucas 15:17 dice, esto es lo que necesitamos aquí. ¿Tú crees que estás consciente? El otro nunca estuvo inconsciente, nunca perdió el conocimiento, pero hasta el 17 volvió en sí. La idea de esa idea en griego es muy interesante. No solo es que se haya dado cuenta de algo, es como si de pronto estuvieran todas las piezas de él juntas, como si en ese momento él fue él. Entonces, no estaba comportándose como él. Padre, dame toda mi herencia. Quiero irme lejos. ¿De quién? De ti, de tu casa. Ahí ya, él no era. ¿Quién era él? Tu hijo. En ese momento estaba siendo alguien más. 17. Y dijo, o sea, y volviendo en sí, ¿con quién estaba hablando? Con nadie, con él mismo. Él se dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen qué? ¿Quiénes eran los que tenían abundancia? Por eso tú ves y te enojas a los que no lo conocen, a los que no son sus hijos, y los ves con abundancia y te enojas. Ese que ni lo conoce. Pero tú que eres hijo, tienes que volver en sí, en ti. ¿Eres hijo? Vas a decir que sí. El punto es que te tienes que volver
Tienes que juntarte todo, ser tú y decirte, a ver, en la casa de tu papá, ¿qué hay? Abundancia, abundancia. Y yo aquí con deuda. Yo aquí sufriendo. Yo aquí que no puedo llenar el tanque. Yo aquí que no puedo pagar esto y pagar aquello. Y si mis hijos me piden, les tengo que decir que no. Mientras que en la casa de mi padre hay. Ese es el propósito del ayuno. Te des cuenta. Sepas quién eres. Que chilles. Mi padre. Papá. Papá. Y entonces él comprendió que aún los que no son hijos tienen abundancia de su Espíritu Santo. Bien económico, material. Necesitamos comprender lo que no habías comprendido antes, lo que tal vez no has comprendido hasta este momento. ¿Qué? Que tienes Padre. El creador, el dueño de todo, es, y que aún sus jornaleros, los que no lo conocen, tienen. Había dos cosas que arreglar. Ya voy a acabar. 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, a ver, Lupita, Padre, cuando volvió en sí, tuvo una revelación. ¿Quién se le enseñó? El Espíritu Santo, que nos convence, nos hace ver nuestra maldad, nuestro pecado y por qué estamos aquí y por qué estamos así. ¿Tú crees que estás bien? Ahí vienen los pensamientos espiritualoides, piadosoides, religiosoides. Ay, pero por lo menos tenemos. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. ¿Contra quién? Y ante ti. Tiene una revelación. Digan conmigo, por favor, pequé contra el cielo. Hey, ¿qué es eso? ¿Qué es pecar contra el cielo? ¿Y qué pasa cuando pecas contra el cielo? Así como él tuvo una revelación, yo te voy a compartir la revelación que yo tuve en esta semana de ayuno. Segundo libro de Crónicas 7:13. Si yo cierro los cielos, dice Dios, para que no haya lluvia. A ver, les voy a ayudar para que se me despierten. Dios dijo, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, ¿para que no haya qué? Cuando se cierran los cielos, ¿qué pasa? Lo que Dios me mostró, la revelación que Dios me dio fue, no importa lo trabajada y lo buena que sea la tierra, mi corazón. De acuerdo a Mateo 13. No importa la calidad, que tan buena sea la semilla. No importa si la buena tierra recibe la buena semilla. Si los cielos están cerrados, no va a haber lluvia. Por buena que sea la tierra y por buena que sea la semilla, no va a haber fruto. Iglesia, no hemos dado fruto. ¿O sí? Ni hemos traído personas a los pies de Cristo, ni has prosperado como tienes que prosperar. No es una. Dios como papá nos quiere bendecir
económica y espiritualmente con un altísimo nivel de bendición. No esto. Por eso intentas una cosa, intentas otra. Son buenas ideas, son buenos proyectos, son buenos esfuerzos. No hay nada malo en eso. El problema no está aquí abajo. El problema es que los cielos están cerrados. No hay lluvia. La opción que hemos tomado es acomodarnos a lo que tenemos. Porque la situación está tan mal, ¿verdad? ¿Verdad que la situación está cada vez peor? ¿Tan mal? Ya nos tocó vivir. Pero dice acá que si Él cierra los cielos y manda a que lo que tenemos sea lo perdamos por la langosta, o si viniera enfermedad, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Humillarnos. Lo que dijo Joel. Lo que dijo Joel. Humíllense. Desgárrense. Lamenten. ¿Qué? Su actuar. ¿Cuál es su actuar? ¿Cómo se cierran los cielos? Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es, no aquellos, nosotros que invocamos su nombre y oramos, eso es el ayuno, y buscamos su rostro, eso es el ayuno, y dejamos, nos convertimos de nuestros malos caminos. Pero si tú no crees que tu camino es malo, tú no crees que hasta el día de hoy tú no has caminado el camino que Dios te está marcando, que te vas a convertir. ¿Cómo vas a verlo como papá si crees que estás viviendo bien? ¿Cómo te vas a sentir mal? ¿Cómo vas a lamentar si crees que hasta ahora estás haciendo lo correcto? O si vienes cada domingo y haces como que te arrepientes, pero sigues viviendo igual. Y se convierten de sus malos caminos. Entonces yo voy a oír. ¿Desde dónde? Porque ese es el problema. Exactamente como estamos viviendo en México. Qué interesante. El Cuchamala. Sequía. El río, ¿cómo está? Está en su más bajo nivel. Creemos que estamos bien. Este es el río de Dios. Si quiere Dios que vivas. ¿Te das cuenta la lucha? Vivarnos. Él va a oír desde los cielos, va a perdonarnos. Pedimos perdón. Pide. Pero si lo haces de dientes para afuera, y cuando Él nos perdone, va a sanar nuestra tierra. La tierra puede ser buena, la semilla mejor, pero no va a haber fruto, ni cosechas, ni abundancia de bien, porque los cielos están cerrados. Malaquías 3:8. ¿El ser humano le puede robar a Dios? ¿El ser humano le puede robar a Dios? Pues ustedes me han robado. Ay, ¿cómo? En sus diezmos y ofrendas. Pentecostés, primicias, ofrendas. Dios no se anda con las ramas, por las ramas. Malditos son. Dios nos maldice. No, nosotros nos maldecimos. ¿Qué es maldición? Cerramos los cielos. Todos ustedes me han robado. No, Dios, yo no. ¿No? Ese es el valor de la confesión de Josué aquí al frente. Te robé. Pude haber dado y no te di. Pude haber hecho y no hice. Ustedes me han robado. Dios no busca inocentes. ¿Cuántos inocentes hay? Dios busca corazones arrepentidos.
que reconozcan para poder arrepentirse. Dice Dios, traigan todo, no parte, todo, diezmo, ofrenda al tesoro y haya alimento en mi casa. Este es el único tema, la economía, en la que Dios dice, pruébame. ¿Quién lo dice? ¿Malaquías? ¿El pastor Héctor Cervantes? El Señor de los ejércitos. Ahí viene la sanidad. Si no abriré las ventanas de los cielos y vaciaré, derramaré. No puede haber derramamiento. Caso, derramaré sobre ustedes bendición. Eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Quieres algo diferente de eso? Sí. Y el punto final que había que arreglar en el hijo. Aquí viene el más fuerte de todos. 19. Le voy a decir a mi papá, ya no soy digno. Es la lógica humana. Esa es la lógica que utiliza el diablo. El diablo utiliza la lógica humana. Tu lógica no es mi lógica. Le voy a decir a mi papá, ya no soy digno de ser llamado tú, y así andas viviendo. Hazme como a uno de tus muchos. No sé si tú, pero yo sí. Me he entendido más como jornalero que como hijo. ¿Y un jornalero qué merece? Un sueldo. ¿Un hijo vive por méritos? No. ¿Su papá le da? Díganlo. Todo. Y si tú vives como jornalero, vas a pensar, vas a hablar, te vas a comportar como jornalero y no como hijo. Pastor, pero es que aún los jornaleros tienen abundancia de pan. ¿Quieres vivir como jornalero? Vive como jornalero. Pero si los jornaleros tienen, ¿qué tienen? ¿Tú tienes abundancia? Y si los jornaleros viven con abundancia, ¿cuánto más los hijos? ¿Cuánto más los hijos? ¿Cuánto más los hijos? Este hijo perdido, con mentalidad de jornalero o menos, regresa a casa. Dejó el lugar donde andaba. Primero dejó su casa para irse lejos. Para regresar a casa necesitas dejar el lugar donde andas. Yo no sé dónde andes, pero tienes que dejarlo. Los que andan por otro lado son los que le dicen al Señor, no puedo. Los que le dicen a Dios, a su papá, no puedo. Dejó el lugar donde andaba y fue a casa de su papá. Quien lo abraza, le da el mejor vestido, el mejor calzado, un anillo y le hace fiesta. 24. Porque dice, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba como perdido y ha sido hallado. No dice que él se encontró. Aunque él volvió en sí, no fue por él. Fue por el Espíritu Santo. Él fue hallado. Estaba perdido y fue hallado. Él no se encontró, él fue hallado. Eso, si acaso hubiera el entendimiento espiritual, la libertad que estamos buscando hoy, tendría que hacerte a ti levantar tus manos al cielo y chillar. Y decirle, papá, por favor, encuéntrame. Porque ni siquiera puedo encontrar el camino. Quiero que veas algo. Ya no voy a ir con el hijo que estaba en casa. Pero el que se fue, él, cuando volvió en sí, se dio cuenta de que era malo. Pero su papá era bueno. Y el que estuvo en casa
siempre pensó que era bueno. Y su papá malo. ¿Por qué no me has dado? Eres malo. Eso es blasfemia. Llamarle a Dios malo. Pensar que Él es malo. Si tú piensas que Dios es malo, nunca vas a poder verlo como tu papá. Yo soy malo. Soy terriblemente malo. Pero mi papá es bueno. Mi papá, mi papá es bueno. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu cuando nos adopta. Mientras el Espíritu no produzca eso en ti, no vas a vivir como hijo. Pero a eso nos trajo el día de hoy Dios. Liberarnos de la esclavitud del mundo para adorarle. Liberarnos de las cadenas emocionales para amarnos unos a otros. De liberarnos de ese espíritu religiosoide para pedirle como hijo a mi papá. 2 ceros. 4, 5, 10. Porque yo soy bueno. Porque Él es bueno. ¿Y porque Él es? ¿Quién quiere chillar hoy? Y decirle, Señor, ¡ah! Póngase de pie conmigo. Papá, 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 llévame a casa, llévame a casa, papá, llévame a casa, llévame a casa, llévame a casa, papá, tengo miedo, perdí todo, papá, ni siquiera me puedo considerar tu hijo, papá, 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 papito, 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 papá, papá, mi papá, 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 quiero estar lejos de ti, no puedo, no puedo, papá, no puedo más, no puedo más, no quiero un segundo más, no puedo, no puedo, no quiero, no quiero, papá, te necesito, papito, papito, abrázame, papá, abrázame, abrázame, papá, abrázame, necesito que me cargues, papito, necesito que me abraces, necesito que me abraces, papá, 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 papito, papito hermoso, papito hermoso.
Papito hermoso, papito hermoso, papito, papá, papá, papito, papito, papá, ya no más, papá, ya no más, papá, ya no más, papá, ya no más, lejos de ti, ya no más, lejos de ti, papito, papá, te ruego, papá, yo, gracias, pero papá también te pido por cada uno de tus hijos y de tus hijas, llévalos a casa, llévalos a casa, cámbianos nuestras porquerías, estos vestidos de religiosidad, de falsedad, quita, quita estas porquerías y danos el vestido de tu justicia, límpianos, lávanos, purifícanos y danos un calzado fino, porque no hay algo menos que tú puedas hacer y que quieras darnos para que caminemos en tus caminos. Danos tu anillo para enfrentar todo ataque, toda maldad con tu autoridad. Y danos la capacidad de alegrarnos en la fiesta que tú haces por nosotros. Porque tú haces una fiesta y no un funeral. Estábamos muertos, hemos venido a vida porque estábamos perdidos. Y hoy, papá, nos has hallado, nos has hallado en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra alma. No podríamos estar en la fiesta, pero tú haces una fiesta como la del Pentecostés, de abundancia, de todo bien. Uf, eso es demasiado amor. Pero eso eres tú, papá. Eres demasiado amor. Eres demasiado amor. Solo tu amor podrá incendiar nuestros corazones, podrá avivar nuestro espíritu para ser tus hijos, para vivir como tus hijos. Wow. Llénanos y abre las ventanas de los cielos y derrama como tú quieras, con toda la abundancia y bendición que tú quieras sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas. Gracias, papá. Gracias. Aleluya. Aleluya. Bueno, gracias por acompañarnos y nos pueden ayudar a levantar